El metal frío de la silla se clava en mi espalda, incluso a través de esta tela naranja tan áspera. Me llamaban el ángel de la vida. ¡Qué ironía! Me dieron premios, medallas, placas con mi nombre grabado. Isabel, la enfermera del año. Isabel, un ejemplo de compasión. Supongo que desde aquí, sentada en esta sala de interrogatorios que huele a café rancio y desesperación, la perspectiva cambia un poco. Todos quieren saber el porqué. Me miran a través del cristal, me analizan en los periódicos. Monstruo, psicópata. Pero ninguno de ellos estuvo allí. Ninguno sintió lo que yo sentí. El silencio de una habitación a las 3 de la mañana. El peso de una vida en la punta de tus dedos. La paz que sigue a un suspiro final. No, ellos no entienden nada. Pero tú podrías. Mi nombre es Isabel Montoya. Antes de este uniforme naranja, vestía uno blanco, impecable. Siempre olía a suavizante y a desinfectante. Mi mundo era la residencia El Ocaso Dorado, un lugar de lujo en las afueras de la ciudad, donde las familias adineradas dejaban a sus mayores para que recibieran los mejores cuidados. Y yo se los daba. O eso creían todos. Esto fue hace unos años, en una época en la que mi vida parecía perfecta. Tenía un buen trabajo, el respeto de mis colegas y el cariño incondicional de mis pacientes. Mi prometido, Javier, un médico del Hospital Central, decía que yo había nacido para cuidar. Quizás tenía razón, solo que nadie entendió nunca el verdadero significado de mis cuidados. Mi día a día era una rutina meticulosa. Llegaba a las 7 de la mañana, el sol apenas despuntando sobre los jardines perfectamente cuidados de la residencia. El primer olor era siempre el del café recién hecho en la sala de enfermería, mezclado con el aroma antiséptico que impregnaba cada pasillo. Mi supervisora, la señora Gámez, una mujer estricta pero justa, solía decir que mi presencia calmaba a los residentes más ansiosos. Y era verdad. Todos confiaban en mí, ciegamente. Si quieres saber hasta qué punto llegaba esa confianza, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que viene te helará la sangre. Los ancianos me esperaban. Don Anselmo, con sus historias de la guerra que ya nadie escuchaba. Doña Elvira, que me pedía que le leyera las cartas que sus nietos nunca enviaban. Eran mis abuelos postizos, mi familia extendida. Les cambiaba los sueros, les administraba su medicación, les escuchaba durante horas. Era su confidente, su apoyo, su ángel. Pero la belleza de El Ocaso Dorado era solo una fachada. Detrás de las puertas de caoba y las ventanas con vistas al jardín, había un océano de soledad y dolor. Un dolor sordo, constante. El sonido de los timbres de llamada que nunca se detenían. El olor a orina que ni el mejor producto de limpieza podía enmascarar del todo. El murmullo constante de los televisores encendidos en habitaciones vacías. Empecé a sentir el peso de todo aquello. No era agotamiento físico. Era algo más profundo. Era el desgaste del alma. Ver a don Anselmo, un hombre que fue coronel, ahogarse en sus propios recuerdos, confundiendo mi cara con la de su hija muerta. Ver a doña Elvira llorar en silencio, aferrada a una foto amarillenta, esperando una visita que nunca llegaría. El ambiente se volvió denso, pesado. Sentía que respiraba tristeza. Mis colegas lo sobrellevaban con humor negro y descansos para fumar. Yo no podía. Me lo llevaba a casa. Javier notaba mi silencio en la cena. Me preguntaba qué pasaba, pero cómo explicarle que me dolía el dolor ajeno hasta un punto insoportable. Empecé a ver a mis pacientes no como personas que vivían sus últimos días, sino como almas atrapadas en cuerpos que las habían traicionado. Cuerpos que solo les producían sufrimiento, dependencia y humillación. Y fue una noche, mientras sostenía la mano frágil y temblorosa de doña Elvira, que me susurró con un hilo de voz: «Estoy tan cansada, Isabel. Solo quiero descansar». En sus ojos no vi miedo a la muerte. Vi un anhelo profundo de paz. Y en ese instante, en el silencio sepulcral de la habitación, una idea terrible y extrañamente compasiva floreció en mi mente. Esa fue la primera vez que lo pensé. La primera vez que la oscuridad se asomó. Aún no sabes cómo se desató todo, pero si te suscribes a este canal, no te perderás ni un solo detalle de esta historia. Comenta desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber quiénes me escuchan en la oscuridad. El olor era lo primero que te golpeaba, una mezcla agria de desinfectante, orina y esa dulzura empalagosa de la carne que empieza a rendirse. Luego venían los sonidos, el pitido rítmico y desesperante de los monitores, el susurro de los respiradores, el gemido ahogado de alguien que ya no recordaba su propio nombre. Ese era mi mundo, día tras día, noche tras noche. Me daban premios. Sí,
placas de metal frío con mi nombre grabado. Por su excepcional compasión. ¡Qué ironía! Nadie veía la verdadera compasión, la que se gestaba en silencio, en la oscuridad de los pasillos, cuando todos dormían. Todo comenzó con el señor Delacroix, un hombre que en su juventud había construido puentes, literalmente. Sus manos, que una vez habían diseñado estructuras magníficas, ahora temblaban sin control, incapaces siquiera de sostener una cuchara. Sus ojos, antes llenos de cálculos y planos, ahora eran 2 pozos vacíos que me miraban sin verme. Cada día lo bañaba, lo alimentaba, le cambiaba los pañales mientras su cuerpo se retorcía en espasmos. Su dignidad se había ido, reemplazada por una humillación constante y silenciosa. Una noche, mientras le ajustaba la almohada, su mano huesuda atrapó mi muñeca con una fuerza sorprendente. Me miró, y por un instante vi un destello de su antiguo yo. «Termine esto», susurró, con un hilo de voz que apenas era audible sobre el zumbido de la máquina a su lado. «¿Terminar qué, señor Delacroix?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él solo apretó mi muñeca, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Esa noche no dormí. La palabra termine resonaba en mi cabeza. ¿Era yo una cuidadora o una carcelera? Los mantenía vivos, sí, pero ¿para qué? ¿Para sufrir otro día? ¿Para que sus familias vinieran una vez al mes a mirar con lástima ese cascarón vacío? La idea comenzó a crecer en mí, no como un pensamiento oscuro y malvado, sino como una solución lógica, piadosa. Empecé a verlos a todos de manera diferente. Ya no eran pacientes, eran almas atrapadas. Mi conflicto interno era una guerra. Una parte de mí, la enfermera juramentada, gritaba que mi deber era preservar la vida a toda costa, pero otra voz, más tranquila y persuasiva, susurraba que la verdadera compasión no era prolongar la agonía. Es una historia compleja, y si de verdad quieren entender cómo una mente llega a este punto, les recomiendo suscribirse, porque cada detalle es una pieza del rompecabezas. La decisión final llegó durante un turno doble. Estaba agotada, moviéndome como un autómata de habitación en habitación. Entré en el cuarto de la señora Gautier. No hablaba, no se movía, solo existía. El monitor cardíaco dibujaba una línea débil y errática. Olía a infección, a pesar de mis esfuerzos por mantenerla limpia. Me senté a su lado, observando el ascenso y descenso casi imperceptible de su pecho. En ese silencio, en esa desolación, lo decidí. No más sufrimiento inútil bajo mi cuidado. Una calma extraña, casi divina, se apoderó de mí. El conflicto se evaporó. De repente, tenía un propósito claro, una misión. Yo sería su ángel, el ángel que finalmente les daría la paz que la medicina les negaba. Mi preparación fue metódica, casi quirúrgica. Como enfermera jefe, tenía acceso a todo. Conocía los protocolos, las dosis, los horarios de los demás. Sabía qué medicamentos dejarían un rastro y cuáles simularían un fallo cardíaco o respiratorio natural. Cloruro de potasio. Era perfecto, rápido, indetectable en una autopsia rutinaria y fácil de conseguir del carro de medicación de emergencia. No había malicia en mi planificación, solo eficiencia. Pasé horas repasando mentalmente los pasos, el momento exacto para entrar, cómo manipular la vía intravenosa, qué decir si alguien me interrumpía. No sentía miedo, sino una extraña serenidad, la misma que sentía al preparar una medicación complicada para un paciente. Era solo un procedimiento más. El más importante de todos, el último acto de cuidado que podía ofrecerles. Todo estaba listo. La jeringa en el bolsillo de mi uniforme se sentía pesada, como el peso de una promesa sagrada. Si les intriga saber qué ocurrió exactamente en esa habitación, suscríbanse y activen las notificaciones, porque el próximo capítulo revela el primer paso que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Pero antes de continuar, déjenme un comentario con su ciudad y desde qué hora me están escuchando. Y entonces, elegí al señor Martínez. No había una razón especial, más allá de que su respiración era un silbido constante, un recordatorio perpetuo de su sufrimiento. Esa noche, el pasillo del geriátrico olía a desinfectante de pino y a la sopa de fideos que habían servido para la cena, un olor agrio y deprimente. Entré en su habitación con el pretexto de ajustar su almohada. La televisión del salón común se oía a lo lejos, una comedia con risas enlatadas que sonaban obscenas en la quietud de la noche. El señor Martínez apenas se movió. Sus ojos, nublados por las cataratas, me miraron sin verme realmente. Mis manos temblaban,
pero no de miedo. Era una vibración extraña, una energía que me recorría desde la base de la columna hasta la punta de los dedos. El pulso me martilleaba en los oídos, un tambor sordo que ahogaba las risas de la tele. Tomé la almohada, una de esas sintéticas, baratas y planas. Era sorprendentemente pesada en mis manos. Por un instante, solo lo observé, el ritmo de su pecho subiendo y bajando, tan frágil, tan innecesario. Y lo hice. Coloqué la almohada sobre su cara y presioné. Al principio no hubo resistencia, solo un leve espasmo bajo la tela. El olor a vejez y a enfermedad se intensificó, llenando mis fosas nasales. Luego sus manos, delgadas como ramas secas, se agitaron y buscaron las mías. No tenían fuerza. Era un aleteo de pájaro moribundo. No sentí pánico, ni culpa. Sentí una claridad helada, una concentración absoluta. Cada segundo se estiró hasta convertirse en una eternidad. Conté sus últimos latidos a través de la presión que mis dedos ejercían sobre la almohada. 1, 2, 3. Y luego, nada. Silencio. El único sonido era mi propia respiración, agitada y caliente contra el dorso de mi mano. Aparté la almohada. Su rostro estaba sereno, casi pacífico. Le arreglé el pelo, le acomodé las sábanas hasta el pecho. Verifiqué su pulso en la carótida, un gesto profesional, automático. No había nada. La adrenalina comenzó a bajar, dejando paso a una calma profunda, casi divina. Había hecho lo correcto. Había sido un acto de piedad. Nadie sospechó. Nadie nunca lo hace. Si quieres saber todos los secretos que la gente como yo esconde a plena vista, suscríbete, porque hay mucho más que no te imaginas. Salí de la habitación y continué mi ronda como si nada. Di las buenas noches a la enfermera del siguiente turno. Comenté que el señor Martínez por fin descansaba tranquilo. Ella asintió, sin prestar atención. Un par de horas después, la encontraron. La causa oficial, fallo cardíaco mientras dormía. Natural, pacífico, un final deseable. La familia que apenas lo visitaba me agradeció profusamente en el funeral. Lloraron y me abrazaron, diciendo que yo había sido su ángel guardián, que siempre hablaba de mis cuidados. Me sentí mareada por la ironía, pero lo más increíble estaba por llegar. Un mes después, la dirección del geriátrico me llamó a la oficina. Pensé que me habían descubierto. El corazón se me detuvo, pero en lugar de esposas, me entregaron una placa. Enfermera del mes. La foto del señor Martínez estaba en un pequeño altar en la sala de personal. Me elogiaron por mi dedicación, por mi compasión excepcional hacia los pacientes en su etapa final. Me dieron un bono. Ese premio fue la verdadera sentencia. No para mí, sino para los demás. Fue la validación que no sabía que necesitaba. Si cuidar tan bien a alguien hasta su muerte era digno de un premio, entonces yo era la mejor en mi trabajo. El primer asesinato fue un experimento. El segundo, una confirmación. Se volvió una rutina. El señor Vega, que se quejaba del dolor de cadera. La señora Torres, que ya no reconocía a nadie. Cada uno era un problema que yo podía solucionar con una almohada, una dosis extra de morfina disuelta en el té, una burbuja de aire en la vía intravenosa. Me volví experta en la muerte silenciosa. Es increíble lo que puedes lograr cuando pierdes el miedo. Si este tipo de historias complejas te atrapan tanto como a mí, asegúrate de estar suscrito y activa las notificaciones, porque la parte final de mi confesión será la más reveladora. Mi reputación creció. Me convertí en la empleada modelo, la que se quedaba hasta tarde, la que tomaba los turnos que nadie quería, la que sostenía la mano de los moribundos. No sabían que, a veces, también era la que los empujaba suavemente hacia el abismo. Antes de irme, déjame una pregunta en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? ¿Y qué hora es allá? Siento curiosidad por saber hasta dónde llega mi voz. Y así, mi universo se redujo a ese pequeño apartamento, a los pasillos del hospital y a las caras de gratitud que me rodeaban. Era mi reino, y yo era la reina benevolente. Pero todo reino, por muy perfecto que parezca, tiene un punto de quiebre. El mío llegó en la forma de un joven residente de farmacia, uno demasiado meticuloso, demasiado curioso. Notó una discrepancia, un patrón casi imperceptible en los pedidos de ciertos medicamentos de acción rápida, específicamente durante mis turnos. Al principio, fue solo una nota en un sistema, una bandera roja que nadie más vio, pero él insistió. Presentó sus datos a una enfermera jefa que siempre me había mirado con una pizca de envidia. Juntas, revisaron los registros de fallecimientos. La correlación era innegable. Las muertes pacíficas
e inesperadas se agrupaban a mi alrededor como polillas a una llama. El rumor comenzó como un susurro en la cafetería. Luego se convirtió en una conversación a puerta cerrada en la oficina de administración. Las familias que antes me enviaban tarjetas de agradecimiento, ahora llamaban preguntando, con la voz temblorosa, si la muerte de su ser querido había sido realmente inevitable. Mi mundo, construido sobre un pedestal de mentiras y compasión retorcida, comenzó a temblar. La investigación oficial fue mi sentencia. Exhumaron cuerpos. La ciencia no miente. Los informes de toxicología revelaron la verdad que yo había ocultado tan cuidadosamente bajo sábanas blancas y palabras de consuelo. Cada informe era un clavo más en mi ataúd. Intenté mantener la fachada, ir a trabajar con la misma sonrisa serena, pero mis manos temblaban al administrar medicamentos. Los ojos de mis colegas ya no reflejaban admiración, sino sospecha y miedo. Me sentía observada, juzgada, despojada de mi disfraz de ángel. Así es como se desmorona todo, con un solo hilo suelto. Si disfrutas cómo desentrañamos estas complejas historias y no quieres perderte ni un solo detalle de nuestro próximo caso, te invito a que te suscribas ahora. El día de mi captura fue surrealista. No hubo sirenas, ni un gran escándalo. Estaba en casa, regando mis plantas, cuando tocaron a la puerta. Eran 2 detectives, un hombre y una mujer, con rostros impasibles. No necesitaron decir mucho. En sus ojos vi el final. Me leyeron mis derechos mientras me colocaban las esposas. El frío del metal en mis muñecas fue la descarga de realidad más brutal que he sentido. En ese instante, dejé de ser la enfermera premiada, el ángel del último adiós. Me convertí en un número, en un expediente, en la sospechosa. El camino a la comisaría fue silencioso. Miraba por la ventana cómo pasaba la ciudad, mi ciudad, y me sentía completamente ajena a ella, como si viera una película de la vida de otra persona. El interrogatorio fue una danza macabra. Me sentaron en una habitación gris y sin ventanas. Sobre la mesa, extendieron las pruebas, los gráficos, los informes de toxicología y, lo peor de todo, las fotografías de mis pacientes. No las fotos de sus últimos días, sino fotos de cuando estaban vivos, sonriendo con sus familias. Me mostraron la cara de la señora Elena en la boda de su nieta, la del señor Roberto sosteniendo a su primer bisnieto. Me hablaron de sus vidas, no de sus muertes. No gritaron, no me amenazaron. Simplemente me confrontaron con la humanidad que yo había decidido extinguir, y me rompí. No hubo una confesión dramática, solo un llanto silencioso y un asentimiento. Les conté todo, les expliqué mi lógica deformada, mi concepto de piedad. Hablé durante horas, vaciando el veneno que había guardado dentro durante tanto tiempo. El juicio fue un circo mediático, pero para mí fue un largo espejo. Cada testimonio de un familiar era un reflejo de mi monstruosidad. La sentencia fue la esperada. Múltiples cadenas perpetuas, una por cada vida que tomé. Aquí, en la soledad de mi celda, ya no hay aplausos ni premios. Solo hay tiempo. Tiempo para pensar. ¿Empecé queriendo aliviar el dolor? Sí, pero en algún punto, esa intención se corrompió. Se convirtió en poder. El poder de decidir, de ser la última palabra, de ser Dios en un uniforme blanco. Me convencí de que era un acto de amor, pero el amor no se impone con una jeringa en la oscuridad. El amor acompaña, no aniquila. No sé si merezco perdón. Probablemente no. Mi historia es una advertencia sobre la fragilidad de la ética y la facilidad con que uno puede perderse justificando lo injustificable. Las elecciones que hacemos nos definen, y algunas no tienen vuelta atrás. Si estas reflexiones profundas sobre la naturaleza humana es lo que buscas, asegúrate de estar suscrito, porque cada historia que contamos es una lección. Mi vida ahora es el eco de mis decisiones, un recordatorio perpetuo del abismo que hay entre la compasión y la crueldad. Espero que mi confesión, mi caída, sirva para algo más que para llenar titulares. Si esta historia te ha impactado, te pido que dejes un like para apoyar nuestro trabajo de traer a la luz estos casos complejos. Suscríbete para que no te pierdas ni una sola de nuestras investigaciones. Y antes de que te vayas, por favor, déjame un comentario diciendo desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando mi voz. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi advertencia.